Y antes de comenzar vamos a orar al Señor para que en esta mañana nos guíe en la clase de confesión. Oremos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias porque nos reúnes en tu casa de oración después de una semana de trabajo, de estudio, de muchos quehaceres. En tu gracia nos has permitido poder realizar diversas tareas, Señor, y el día de hoy nos concedes que como iglesia podamos reunirnos en este día que tú has separado, un día para adorarte, servirte, crecer más a la imagen de nuestro Señor. Gracias te damos por concedernos la dicha de estar presentes en esta mañana para continuar estudiando tu palabra. Te alabamos, Señor, danos un corazón humilde, dispuesto para aprender, escuchar y sobre todo contemplar los dones que concedes a tu iglesia, la doctrina que guarda y preserva a tu pueblo. Señor, concédenos en esta mañana el poder oír tu palabra, escuchar la exposición de la clase. Te alabamos, Señor. Bendice a mis hermanos que están reunidos en esta mañana, a los que están en camino, guárdalos, tráelos con bien y puedan unirse a la iglesia local para todos juntos podamos alabar tu nombre. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén. Capítulo 17 de la Confesión de Fe. Hoy corresponde estudiar otra de las doctrinas fundamentales que la Iglesia sostiene, que la Iglesia enseña, la defiende. Tienen ahí su confesión de fe para que vayan todos al capítulo 17. Esta doctrina tiene por título de la perseverancia de los santos, de la perseverancia de los santos. Y además también forma parte de las doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan cuáles son las 5 doctrinas de la gracia? Depravación total, elección incondicional, la expiación limitada de Cristo, la gracia irresistible y por último, ¿cuál es el último? La perseverancia de los santos. Estas son las 5 doctrinas de la gracia para que vayan memorizándolas. Y además de esto, esta doctrina forma parte del Ordo Salutis, otro término que en alguna oportunidad ya vimos qué es lo que significa. Es una palabra latina, una frase latina que se traduce a orden de la salvación. También lo mencionamos en otra clase, orden de la salvación. Y la base para esto se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. En especial el verso 30 cuando nos dice que a los que antes conoció o los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó les glorificó. Esa se llama orden de la salvación y también habíamos mencionado que en la Biblia vamos a encontrar otras doctrinas que son parte del Ordo Salutis o como es también orden de la salvación. Entre ellos están la doctrina de la adopción, el don del Espíritu Santo, el arrepentimiento, de la fe salvadora, ¿recuerdan? La justificación. Y parte de estas muchas otras doctrinas que son parte del orden de la salvación, encontramos la doctrina de la perseverancia. La perseverancia. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? La doctrina de la perseverancia. Y allí en pantalla tenemos que es una obra sinergística.
sinergística. ¿Ya están familiarizados con ese término de pronto? El término monergista o sinergista, ahí están en letras en colores rojos. ¿Qué es lo que significa la palabra sinergística? La palabra sin es con, la palabra erg o ergón significa o traduce a trabajo, ¿sí? Y esto nos habla de el trabajo con una segunda persona, ¿sí? Es el trabajo de dos personas. Así que la perseverancia de los santos, al igual que la doctrina de la santificación, el cual el cristiano procura, se esfuerza, se ocupa diligentemente en santificarse, a sí mismo también va a perseverar con esfuerzo, con trabajo, con diligencia, obviamente con el poder de Cristo, con la intervención del Espíritu Santo, con Dios soberanamente obrando en él. A esto llamamos la perseverancia de los santos como una obra sinergista. Así que esta doctrina tiene o surgen algunas preguntas que nosotros ya lo habíamos quizás mencionado, como por ejemplo, ¿se puede caer del estado de gracia? ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué daños hay para el creyente en caso de caer en algún error doctrinal? ¿Ya se han respondido a estas preguntas alguna vez? ¿Se puede perder la salvación? ¿Se puede caer del estado de gracia? ¿O qué daños puede traer a un cristiano si en caso caemos en un error doctrinal en cuanto a esta doctrina de la perseverancia de los santos? Son algunas preguntas que hoy vamos a tratar de responderlas a medida que vayamos avanzando en la clase. Así que vayamos nuevamente a nuestro capítulo. Si ustedes ven, tenemos solamente 3 párrafos, el cual las podemos dividir en 3 partes. Párrafo 1, vamos a hablar de las características de la perseverancia de los santos. Párrafo 2, vamos a hablar de los fundamentos que sostienen la perseverancia de los santos. Y por último, el párrafo 3 nos va a hablar de la dificultad. Así es, mis hermanos, hay una dificultad cuando hablamos de la perseverancia de los santos. Así que con esto vayamos entonces estudiando nuestro primer párrafo con la base bíblica. Miren lo que nos habla el apóstol Juan en el capítulo 10, verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, estas son las palabras de Cristo, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no, ¿qué es lo que dice? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás, dice el texto. Y luego se vuelve a repetir más adelante, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quiénes son estos todos? Absolutamente todos, los hombres, las huestes angelicales, celestiales, o cualquier situación, como dice Romanos, pobreza, escasez, persecución, hambre, todo. Mayor es mi Padre, mayor que todos es mi Padre, y luego dice, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Luego Filipenses, Pablo va a hablar, capítulo 1, verso 6, estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Bueno, acá en pantalla tenemos solamente 2 textos, pero realmente hay muchos otros textos que van a alimentar para tener una convicción acerca de que un cristiano persevera. Aquellos que han sido escogidos por el Señor, que han recibido el don de la salvación, el don de la fe salvadora, el don del arrepentimiento, son aquellos quienes van a perseverar, como lo veremos en un momento. Así que al menos tenemos 25 versículos claros, o pueden ser más. Allí está Jeremías 32, verso 39 al 40, tenemos Juan capítulo 10, Juan capítulo 6, capítulo 5, Hebreos 7, 1 Corintios 10, 13. Hay cantidad de textos que son claros afirmando que un cristiano
persevera hasta el final. Aquellos creyentes que perseveran hasta el final son aquellos que son parte de la simiente incorruptible, aquella simiente incorruptible, el cual es de Cristo. Esta doctrina lo sostienen o lo enseñaron en su época en la historia de la iglesia. Siglo IV, San Agustín de Hipona. Siglo XVI, Martín Lutero. Siglo XVI-XVII, Juan Calvino fueron exponentes, entre otros predicadores sostenían esta doctrina, así que también nosotros lo afirmamos. Por otro lado, tenemos en la otra columna algunos textos que pueden traernos quizás alguna inquietud, algunos textos que nos pueden decir que quizás la salvación se pierde o que un cristiano no persevera hasta el final. Así que hay una batalla de versículos, que es una minoría de aquellos 8 versículos dudosos que aparentemente nos dicen que la salvación se pierde. Pero, ¿cuál es la regla hermenéutica que nosotros aplicamos? Los textos claros interpretan a los textos oscuros, ¿sí? Así que hay una batalla de textos, pero una gran mayoría afirman, o más bien sostienen la perseverancia de los santos, y por otro lado una minoría que aparentemente, que no tienen mucha fuerza, parecen decir que un cristiano puede perder su salvación, puede dejar de perseverar. Y muchas iglesias, muchas denominaciones se aferraron a estos 8 versículos para decir que la salvación se pierde, como por ejemplo Jacobo Arminio, John Wesley. La mayoría de las iglesias de hoy en día sostienen que la salvación se pierde. Pero como vimos, los 2 versículos anteriores que leímos y otros más afirman esto. Y es lo que también sostiene la confesión de fe en su párrafo 1. Voy a dar lectura. Párrafo 1 del capítulo 17. Miren cómo cómo expresaron los puritanos esta doctrina. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Así lo expresa. ¿Y qué significa esto? Significa que aquellos que han sido aceptados en el amado, significa que no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Luego dice, por lo que Él, ¿quién es Él? Él es nuestro Dios, continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento. Y en este mismo párrafo va a mencionar algunas dificultades y obstáculos que los vamos a ampliar al final. En el tercer párrafo dice, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Tengan la seguridad, mis hermanos, que Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación. Este párrafo lo podemos quizás detallar en esta otra diapositiva con las preguntas. ¿Quiénes perseveran? ¿Quiénes perseveran? 4 líneas de la confesión de fe nos dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Segundo, aquellos a quienes ha llamado eficazmente. Tercero, quienes han sido santificados por su Espíritu. Y cuarto, quienes han recibido la preciosa fe, esta fe salvadora que ya vimos en una clase anterior. Estos son los que perseveran, mis hermanos. Son ellos los que perseveran. Y la pregunta es, ¿por qué perseveran? Entonces perseveran
porque Dios persevera en ellos. Es Dios quien nutre la fe en aquellos que perseveran y es Dios quienes perseveran en ellos. ¿Qué es lo que nos dice 1 Pedro 1:5? Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Ven? Somos guardados. La palabra guardar es esto, es preservar. Que son preservados, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, no solamente perseveran porque Dios persevera en ellos, sino también porque ellos están en el estado de gracia. Están en el estado de gracia. Y la pregunta es, ¿qué significa el estado de gracia? ¿Qué significa estar en el estado de gracia? Significa estar libres de la condenación, libres de todo pecado. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 13? Que somos trasladados del reino de las tinieblas, ¿trasladados a dónde? Al reino de su Hijo amado. Somos trasladados. Ese es el estado de gracia. El estado de gracia es que estamos ahora ya no en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino del Hijo amado. Allí estamos. Allí estamos. Ese es el estado de gracia. El estado de gracia es estar con Cristo. Estar con Cristo. Ese es el estado de gracia, mis hermanos. Estar con Cristo, estar unidos a Él. ¿Y cómo hace Dios para que nosotros perseveremos? Como lo leímos, nutre la fe, les renueva el arrepentimiento. Y van luchando cada día. Van luchando, ¿con qué luchan? Con la armadura de Dios. Luchan. Ellos pueden ser heridos, claro que sí. Ellos pueden ser heridos, pero se levantan y siguen luchando, y siguen luchando. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, viste a un creyente con una armadura? ¿Recuerdan? La armadura, la espada, el escudo, el yelmo, los calzados, el cinturón. Es un uniforme o la armadura de un soldado. ¿Por qué? Porque Pablo sabe y él está consciente que una iglesia y un cristiano milita en esta vida de peregrinación. Es un soldado y como soldado va a tener tropiezos, va a tener caídas, va a tener que esforzar, tomar su espada, luchar. Así que así ellos perseveran. El Señor les nutre la fe, les da el don del arrepentimiento cuando ellos, mientras militan, caen, luchan, tropiezan y se levantan. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo es esta lucha? ¿Hasta cuándo el cristiano va a perseverar, mis hermanos? Hasta que el Señor vuelva. Hasta siempre, hasta que el Señor vuelva. Nos dice, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren la imagen que tenemos. Es una hermosa ilustración de lo que Juan capítulo 10, versos 27 al 29 nos dice. Nos habla de dos manos. Primero nos habla de la mano del Hijo y luego nos habla de la mano del Padre. Y el cristiano está ahí dentro, está escondido allí. De tal manera que nadie puede arrebatarlo. ¿Quién puede arrebatar algo de las manos de Cristo o de la mano de Dios? Nadie. Y pensar que estamos escondidos en la mano del Hijo y en la mano del Padre, nadie nos puede arrebatar. Así que estas son las características de la perseverancia de los santos, de esta doctrina. Ahora vamos a hablar de qué es lo que hace posible que esta doctrina sea tan fuerte en un cristiano. ¿Qué es lo que hace que un cristiano persevere realmente? Hay al menos en el párrafo 2 6 doctrinas que son muy poderosas. Son como columnas que son tan fuertes que no pueden destruirse. Miren lo que dice Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, primero, el llamado, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Luego nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y luego Romanos 8:29 al 30 nos dice, por lo que a los que antes conoció, también los predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Es decir, que es Dios, inicialmente es Dios que hace posible que un cristiano persevere. Así que Dios se debe proveer de algunas bases bíblicas o doctrinas que fortalecen lo que Dios hace. Y lo primero que vemos es el decreto de la elección inmutable. El decreto de la elección. Si Dios ha escogido a su pueblo y Dios ha escogido a su hijo, a un creyente, como lo fue, por ejemplo, el caso de Jacob, que desde el vientre de su madre, que antes que ellos nacieran, que Esaú y Jacob, antes de haber nacido, que Dios tuvo misericordia de Jacob, de haber escogido a un que iba a ser más pecador que el otro, ¿verdad? Y así sucede con nosotros. El decreto de la elección, que es inmutable, que no se puede cambiar, que Dios hace un juramento por sí mismo, entonces eso es inquebrantable. Por esto es que un cristiano también persevera. Esto hace posible que un cristiano persevera. Pero también, segundo, vemos la eficacia de los méritos de Jesucristo. Los méritos de Cristo hacen posible de que un cristiano persevere. Pensemos solamente en la intercesión de nuestro Señor en Juan capítulo 17, conocida como la oración sumo sacerdotal. Es Cristo intercediendo por su iglesia. A los que me has dado, Señor, guárdalos. O pensemos solamente en nuestra unión con Cristo nuestro Señor. Romanos 6, capítulo 6, verso 3 al 6, ¿saben de qué nos está hablando? Nos está hablando de que nosotros fuimos crucificados con Cristo, de que nosotros fuimos sepultados con Cristo, de que hemos sido resucitados con Cristo. Y Efesios capítulo 2, verso 6 nos va a hablar de que nosotros estamos unidos con Él y donde está Él, nosotros también estamos con Él. Así que, ¿qué otra cosa nos puede separar de nuestra unión con nuestro Cristo? No hay nada, no hay nada. Así que los méritos de Cristo hacen posible de que un cristiano persevere hasta el final. Tercero, el juramento que hace Dios mismo. Hebreos capítulo 6, verso 16 al 20. O la morada de su Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo hacen posible de nuestra perseverancia. Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo son las arras, es el sello, es la garantía de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nadie puede remover ese sello, nadie puede remover o quitar ese sello, por lo cual afirma que todo cristiano persevera. También la simiente de Dios que mora en ellos, la simiente que es incorruptible. Y por último, la naturaleza del pacto de gracia. El Padre escoge, el Hijo viene a ejecutar la salvación en la cruz y el Espíritu Santo aplica esa obra en el creyente. De manera que estas 6 doctrinas, mis hermanos, hacen posible que un cristiano persevere. ¿Qué doctrinas tan poderosas? ¿Qué doctrinas tan fundamentales para hacer posible que un cristiano persevere? ¿Y cómo es posible que muchas iglesias todavía creen que un cristiano puede perder su salvación? Que un cristiano puede perder su salvación. Y uno de los exponentes en el siglo XV fue el catolicismo romano. El catolicismo romano hablaba de que la justificación se obtenía por medio del bautismo. Por medio del bautismo trae su justificación, pero esta justificación se podría perder cuando un feligrés cometía un pecado mortal. Y un pecado mortal son aquellos pecados, como lo dice, que traen muerte, pecados muy escandalosos que traen muerte. Por tanto, debe una vez más, otra vez, haciendo méritos para nuevamente ser justificado.
ellos perdían la salvación cuando cometían pecados mortales. Y hoy en día también, con esa idea de que un cristiano pierde su salvación o que puede caer del estado de gracia por cometer algún pecado, entonces caen en el mismo error que el catolicismo romano. Caen en el mismo error del catolicismo romano. Muchas iglesias creen que un cristiano puede perder su salvación aferrándose a estos textos que no son tan fuertes, que son minoritarios en sí. Así que más adelante vamos a tratar uno de estos textos, pero vamos a continuar con la confesión. En el capítulo 3 nos va a hablar de que esta doctrina en el cristiano tiene una cierta dificultad, la dificultad de la perseverancia de los santos. Miren lo que dice Salmos capítulo 51, verso 4. No dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un pecado en David. Lucas nos dice cuando Pedro iba a ser tentado, el Señor le dice: Pedro, Satanás ha pedido zarandearos. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Por qué? Claro, porque Pedro iba a ser tentado, porque Pedro iba a luchar con una tentación, el cual sabemos que él cayó, ¿sí? Mateo 26:70 dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Pedro negando al mismo Señor Jesucristo. Y luego Pablo va a decir a los corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados. Y por último, nuevamente vemos a David sufriendo las consecuencias de un pecado, diciendo: mientras callé. Mientras callé habla de un pecado que él no ha confesado. Habla de un pecado que él cometió pero no ha confesado. Dice: mientras callé, entre paréntesis, ¿verdad? Mientras callé mi pecado. Dice: se envejecieron mis huesos. Probablemente sea el pecado que cometió con Betsabé. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios estaba en contra de David, haciendo de que sus huesos sintiera como se estuviesen envejeciendo más y más. Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un árbol que en verano es un árbol, o más bien en primavera o en estas, donde el árbol queda con sus hojas verdes, lleno de flores, con frutos, y cuando llega el verano lo seca. Bueno, así se sentía David, por callar, por callar, no confesar un pecado. Bueno, estas son las dificultades y una realidad que es muy claro en nosotros mismos. Cuando ustedes cometan pecados, alguien aquí que nunca haya cometido un pecado, todos tenemos luchas, el cual se convierte en una dificultad para perseverar, el cual uno se cuestiona: ¿realmente yo soy un cristiano? ¿Realmente yo estoy perseverando en el Señor? ¿He cometido este pecado? Entonces hay una dificultad, y es lo que reconoce el párrafo 3. Hay al menos 3 causas que hacen que la perseverancia de los santos se dificulte. La primera es: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de gracia. Los 3 enemigos de todo creyente, ¿verdad? Satanás es un enemigo el cual va a atacarnos y se convierte en una dificultad para perseverar. Segundo, la corrupción o el remanente pecaminoso que hay en nosotros también se convierte en una dificultad para perseverar. Y por último, el descuido de los medios de gracia, la falta de la oración, de la lectura privada, la congregación, el uso de los dones, se convierten, el ser negligentes, el no ponerlos en práctica, entonces se convierten en una dificultad para un cristiano, el cual trae consecuencias en un cristiano, trae ciertas consecuencias en un cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias? Incurren en el desagrado de Dios,
Segundo, nos dice, entristecen a su Espíritu Santo. Nos habla de que se dañan las virtudes y consuelo de un cristiano, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Hay una conciencia que se va cauterizando y se vuelve insensible. Lastiman y escandalizan a otros. Cuando un cristiano piensa que su pecado no va a afectar a los demás, pues puede traer consecuencias para otras personas. Escandalizan a otros y les acarrea juicios temporales, el cual nosotros traducimos esto como disciplinas de parte de Dios que son temporales acá en la tierra. Un cristiano, o más bien Dios, aplica disciplina a un creyente por medio de la iglesia. Pero y eso es cuando se le encuentra el pecado, o cuando el creyente confiesa ese pecado, se le comienza a tratar por un seguimiento pastoral. A eso se lo conoce como disciplina eclesiástica. Pero cuando hablamos de una disciplina de una persona que piensa que puede ocultar a su pastor algún pecado o piensa ocultar un pecado a Dios, hermanos, a Dios no se le puede ocultar un pecado. Así que Él de alguna otra manera, tarde o temprano, va a traer una disciplina al cristiano. Acarrean juicios temporales, a eso se denomina. ¿Y cuál es la solución, mis hermanos? Sin embargo, nos dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a responder algunas inquietudes. Si un creyente se aparta y nunca regresa, ¿será que era un verdadero creyente? ¿Dejó de perseverar? El clásico ejemplo, ¿verdad? Yo conocía a un hermano que estaba congregado con nosotros, salió de la borrachera y se volvió. Está años viviendo en la borrachera. Se apartó nuestro hermano en la fe y murió así. Entonces, ¿qué decimos a esto, mis hermanos? Muy probablemente no sea un verdadero creyente, porque como dijimos, un verdadero creyente se aparta del pecado. Esa es la primera respuesta, ¿verdad? Un cristiano se aparta del pecado, lucha con su pecado, y por más débil sea esta fe, siempre va a ser victoriosa. Y la segunda respuesta es, el primero es que no es cristiano. La segunda respuesta es que solamente Dios realmente conoce si es un verdadero cristiano. Es Dios quien realmente sabe de su verdadera conversión. Segundo, si comete muchos y frecuentes pecados por mucho tiempo y regresa al arrepentimiento, ¿podemos creer que será salvo? Bueno, si es un verdadero arrepentimiento, sí es un creyente. Recuerden que a los que antes conoció Dios, los llamó, y a los que llamó, justificó. Y no solamente eso, sino también los santificó, les dio el don del Espíritu Santo. Dios no da todos estos dones por partes, sino que vienen inmediatamente o simultáneamente en la salvación, y los va a ir manifestando en su vida diaria. Así que si es un verdadero cristiano que lucha con su pecado, es un verdadero creyente, su arrepentimiento es genuino, tiene un deseo en su corazón de apartarse de esos pecados, entonces podemos decir que es un verdadero cristiano que lucha. ¿Quiénes son los que cometen apostasía? Bueno, el claro ejemplo de este hombre borracho que se apartó. Este hombre borracho tuvo la oportunidad de escuchar la palabra, tuvo la oportunidad de sentarse junto con la iglesia de Cristo en una iglesia local, la oportunidad de quizás servir en una iglesia, y sin embargo apostató. Y hay ejemplos, no solamente de gente que se congregaba en la iglesia o que servía, ejemplo de pastores que finalmente terminaron apostatando la fe y abrazando otros pecados, divorciándose de sus esposas, abandonando a sus hijas, apoyando otros movimientos progresistas como movimientos del LGTB. Entonces, los que cometen apostasías son falsos creyentes, Y por último, mis hermanos, algunos se burlan de nosotros,
algunas iglesias, diciendo con sarcasmos de que una vez salvos, siempre salvos. Entonces ustedes son libertinos. Ya lo dijimos. Que aunque esta doctrina, salvos, siempre salvos, es verdad, porque la Biblia lo enseña, también podemos preferir que una vez salvos, siempre santos. Porque un cristiano que es salvo se va a santificar. Se va a santificar. Va a tener sus luchas, pero se va a santificar. Por último, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, para responder una de las inquietudes que surgen cuando hablamos de la perseverancia de los santos. Muchas iglesias se aferran a este pasaje para decir que un cristiano puede perder su salvación. Yo lo tengo allí ya divididas o separadas por puntos, pero es lo que está en el texto del capítulo 6, verso 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez, 1, fueron iluminados, 2, gustaron del don celestial, 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo, 4, gustaron de la buena palabra de Dios y por último, los poderes del siglo venidero y, ¿qué dice? Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, hermano Lisandro, este pasaje no habla de que un verdadero cristiano que ha sido iluminado, que ha participado del don celestial, del don del Espíritu Santo, ha escuchado la palabra, quizás se haya deleitado de la buena palabra y haya experimentado de los poderes venideros, recayeron en su fe. Y el autor nos está exhortando a nuevamente crucificar al Señor, que nuestro arrepentimiento sea renovado. Entonces, este texto está hablando de que un cristiano puede perder su salvación. Bueno, el autor de esta carta, mis hermanos, él no creía que la salvación se podía perder. Al contrario, él cree que la salvación es segura. Lo vemos en el capítulo 5, verso 9, capítulo 9, verso 12, 15, verso 13. En estos textos, el mismo autor nos habla de que un cristiano no puede perder su salvación, de que tiene a un sacerdote mucho mayor que es Cristo. Voy a leer solamente lo que dice capítulo 5 de Hebreos, verso 9, y habiendo sido perfeccionados, ¿ven? Habiendo sido perfeccionados, habiendo sido santificados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Luego nos dice capítulo 9, verso 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es una salvación que se pueda perder, es una salvación que es eterna. Y así encontramos capítulo 15, verso 13, verso 20. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el capítulo 6, verso 4 al 6. Mis hermanos, cuando nos habla de que fueron iluminados, no necesariamente nos habla de ser iluminados. ¿En qué medida podemos decir que fueron iluminados? No necesariamente la iluminación puede llevar a la salvación. El caso de Balaam en el Antiguo Testamento es un ejemplo, un adivino que creía en Dios, que recibió una cierta iluminación, pero él no era un verdadero creyente. El ejemplo del borracho, que puede estar sentado quizás en esta mañana, o un borracho que haya pasado por una iglesia por 2, 3 años, fue iluminado en cierta medida porque escuchó la predicación, escuchó la ley, escuchó que no se puede robar, que no se puede mentir, que Dios va a traer juicio a todos estos pecados, y es una parte de iluminación.
pero eso no significa que el borracho sea un creyente verdadero, ¿verdad? Otro ejemplo, gustaron del don celestial y de la buena palabra. Lo mismo, escucharon la predicación. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador que siembra la preciosa semilla que es la palabra, cae sobre espinos, sobre piedras, sobre el camino. En el camino es pisoteada, las espinas la ahogan, las piedras lo secan. Bueno, ese es el borracho, vamos a decir. Y la semilla que cae sobre la tierra buena, ¿quién es la tierra buena? Son los creyentes que perseveran. Entonces ellos tienen fruto. Así que no necesariamente el que escucha la palabra significa que son verdaderos creyentes. O que hayan participado del Espíritu Santo. No necesariamente, mis hermanos. El ser partícipes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, veremos de cómo el Espíritu Santo traía una cierta capacidad para gobernar en el caso de Saúl. Saúl participó del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le capacitó para poder gobernar la nación de Israel. Y así en el Antiguo Testamento Dios capacitaba a hombres que ejercían algún oficio para que ellos puedan realizar su servicio. Así que esto no significa que verdaderamente sean creyentes, como en el caso de Saúl. Por último, nos dice el texto que participaron de los poderes del siglo venidero. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Bueno, en el Nuevo Testamento eran el don de los milagros, por ejemplo, sacar demonios, sanar enfermos, y esto lo vemos, un claro ejemplo de Judas. Judas participó de estos poderes. Y sin embargo, él se perdió. Así que este texto podemos decir de que está hablando de aquellos que no son creyentes. Y esto vamos, para cerrar, mencionar, hermanos, algo muy delicado e importante. Que este texto debemos interpretarlo a la luz del contexto del pasaje, ¿verdad? La carta a los hebreos está dirigida a una iglesia que está sufriendo persecución. Una iglesia donde hay trigo y también hay cizaña, y cuando viene la persecución está haciendo de que la cizaña apostate, ¿se dice así? Que comete apostasía, o de los verdaderos creyentes que mueren siendo martirizados. Así que tenemos a estos dos grupos, creyentes que son trigo, que son cizaña, que están ahí, y luego viene esta exhortación. Exhortación para aquellos que son inconversos, para la cizaña, pero exhortación también como en forma de advertencia y de amenaza quizás para aquellos cristianos que pueden dudar en esto. Aquellos cristianos que pueden recaer en el sentido de haber cometido un pecado, bueno, que sean renovados, Así que el contexto nos puede ayudar a interpretar este texto. ¿Podría hablar de aquellos que son falsos creyentes o podrían haber también dirigirse a personas que son creyentes y que de verdad necesitan volver nuevamente al arrepentimiento? Pero el contexto, persecución, lucha, muerte, martirio, ese es el contexto. Así que eso no podemos justificarlo hoy en día, ¿no? De que un borracho se aparte del evangelio por 2, 3 años y que sigamos diciendo que es un verdadero creyente. ¿Qué martirio está sufriendo él por parte del mundo? Ninguna. Al contrario, se deleita con el mundo. Pero en el tiempo de Hebreos no era así. Así que, mis hermanos, tenemos una esperanza gloriosa de que el verdadero cristiano va a ser salvo. Ustedes se vieron la película El progreso del peregrino. Mis hermanos, les animo a que ustedes puedan ver esta película, el cual muestra la vida de un verdadero creyente en parábolas, en parábolas de cómo un cristiano tiene que subir, no por un camino llano, sino por un camino que es pedregoso, montañoso, rocoso, lleno de tropiezos. Así es la vida de un cristiano. Pero al final del progreso del peregrino es que se encuentra con las puertas celestiales, y ese es el mayor consuelo de un creyente que lucha, que persevera con el poder de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por concedernos
leer tu palabra y conocer más y más esta doctrina. Danos la seguridad, la fuerza necesaria para luchar con nuestros pecados, nuestras luchas, hábitos pecaminosos. Danos la gracia y la fuerza, Señor, porque tú eres el que nutre la fe de tu pueblo. Te alabamos, Santo Dios, y aquellos que aún no te conocen, Santo Dios, concédeles el don de la fe, el don del arrepentimiento, se aparten de su pecado y que una prueba de que ellos son cristianos, su vida dé fruto digno de arrepentimiento. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.